Bienvenidos al webinar Los 7 errores típicos en Google Ads. Bien, como pongo aquí en el eslogan, para no comenzar tropezando. Bien, vamos a analizar en este webinar pues 7 bloques de errores comunes. ¿Y de dónde salen estos errores? ¿De dónde he sacado todo esto? No me lo he inventado. La verdad es que hago muchas consultorías. Desde que escribí el libro, pues el libro sobre Google AdWords, para el que no lo sepa, pues bueno, he hecho la verdad es que muchas consultorías. Es algo, pues ya en mis tareas semanales siempre alguna consultoría hay. Y bueno, pues vas viendo que hay muchas cosas que se repiten. De hecho, pues ya cuando hago una, siempre voy a buscar las mismas cosas y más o menos en el mismo orden. Y entonces, pues bueno, esto es un poco lo que os voy a traer aquí. Los 7 errores que yo he identificado en el último año o 2 años de hacer muchas consultorías. Bien, el primero es sobre las conversiones. No elegir bien qué conversión nos interesa medir. Cada proyecto es diferente. Y si solo medimos la conversión final, pues por ejemplo, si es un comercio electrónico, una venta, pues nos van a faltar cosas que medir. ¿Por qué? Porque el usuario en la primera sesión no realiza esa conversión final siempre. A veces hace unas conversiones, por así decirlas, unas microconversiones que podemos llamar intermedias, que le van acercando a la conversión final. Entonces, elegir medir conversiones intermedias es algo inteligente, es algo que debemos de hacer para poder medir mejor y es algo que no hace todo el mundo. Más cosas a tener en cuenta, pues el ciclo de conversión. A la hora de optimizar una cuenta, debemos de saber cuánto es el ciclo de conversión, cuánto tarda el usuario desde que se interesa en el producto hasta que lo contrata o lo compra. No es lo mismo que el periodo dure un día, 2 o 3, que dure 20 días. Si dura 20 días, cuando vamos a optimizar, tenemos que tenerlo en cuenta, porque si optimizamos los últimos 14 días esperando que esa inversión en publicidad nos dé ya resultados, pues va a resultar que vamos a tomar decisiones basado en un ciclo que no está cerrado. Entonces, trabajar en ciclos cerrados es algo también que es importante a la hora de optimizar. No ajustar bien la duración de la cookie. Bien, cuando trabajamos con conversiones, cuando las creamos en Google Ads, tenemos que decirle una duración. Bien, pues esto también hay que tenerlo en cuenta para ver cuál es la duración que le vamos a poner. La duración que le pongamos nos va a influir a la hora de optimizar. Si ponemos una cookie demasiado larga, nos obliga a trabajar a la hora de optimizar con periodos también muy largos. No ajustar bien el recuento de conversiones. Bueno, el caso más típico es si estamos trabajando con leads, poner que queremos contar todos los leads. A veces esto es interesante. Si los leads pueden ser diferentes, pero si el lead es el mismo, siempre contarlo más de una vez no es bueno. Se puede dar casos un cliente que convierta por Google Ads una vez y después utilice el mismo formulario de contacto a lo mejor para seguir contactando con nosotros. Y eso el sistema lo seguiría contando como conversiones. Entonces, hay casos donde en el recuento pondremos una y otra donde pondremos que queremos contar todas las conversiones. No trabajar con microconversiones, esos objetivos intermedios de los que os hablé, pues es también para mí un gran error si identificamos que no tenemos bastantes datos como para poder tomar buenas decisiones con nuestra inversión. No estar utilizando el último código de Google para evitar problemas con Safari. Me refiero al código de conversiones. Safari, bueno, ha habido unos problemillas, ¿no? con el código anterior de conversiones, entonces necesitamos actualizarlo para poder seguir midiendo todas, porque a partir de cierta versión del navegador parece ser que ya no está midiendo bien.
Estar con el modelo de atribución de último clic, que es el que viene por defecto, pues es también otro gran error. Es el peor modelo que hay para el 99% de las cuentas. Entonces, trabajar con otro modelo que no le dé todo el crédito a la última interacción, al último clic que haya habido en Google Ads, pues va a ser beneficioso porque el sistema va a tener más señales. Si trabajamos con leads, no utilizar las conversiones offline, pues también lo considero un error porque es una tecnología que ya está al alcance y nos permite saber de todos los leads cuáles han sido los buenos. Si yo tengo una campaña que estoy generando usuarios interesados a un formulario de contacto y de cada 10, uno contrata el servicio, pues claro, esos datos en AdWords me vendrían muy bien. El poder tener esa información para saber realmente cuánto te cuesta la contratación de un servicio, cuáles son las campañas que más servicios te dan o que tienen mejor coste. O sea, es como trabajar digamos que los leads serían objetivos intermedios y luego las conversiones finales serían las buenas. 2. Palabras negativas. Bien, no utilizar palabras clave negativas es un error que la verdad es que me he encontrado a veces y bueno, pues por eso os lo pongo aquí. Hay que eliminar el tráfico que no es interesante, que se aleja de lo que nosotros estamos ofreciendo. Otro error relacionado con las negativas es no utilizar bien las concordancias de palabras negativas, porque existe concordancia exacta y frase, y amplia. Tenemos 3 concordancias negativas que nos conviene utilizar correctamente para saber bloquear en cada caso el tráfico que llega a nuestro sitio. No utilizar las listas de palabras negativas a nivel de cuenta, pues también lo considero un error, porque a veces una palabra negativa que nos afecta a una campaña puede afectar a toda la cuenta. Entonces, añadiéndola de una vez, podríamos bloquear ese tráfico de todas las campañas que tengamos. No utilizar palabras negativas cruzadas entre grupos. Pues esto es importante para mantener la relevancia. Si tenemos un anuncio que es el mejor, pues no queremos que una palabra se active por otro grupo de anuncios que no es tan bueno o no es tan relevante. Bueno, pues con las palabras negativas cruzadas lo podemos hacer y esto de forma indirecta pues nos mejorará los niveles de calidad de la cuenta. Empezar una campaña sin haber hecho un estudio de palabras clave. Esto es súper importante. Lo normal es tener más palabras negativas que positivas cuando empezamos un proyecto. Entonces, bueno, pues es una técnica que conviene practicar y de lo contrario, lo que nos va a hacer es estar súper encima las primeras horas, los primeros días de poner la campaña en marcha para en tiempo real ir bloqueando todo el tráfico que no es relevante. Otro error para mí, no sacar partido de la concordancia amplia por no utilizar palabras negativas. O sea, no usar una concordancia amplia porque nos genera mucho tráfico de mala calidad que analizamos en los términos de búsqueda y que decidimos no usar esa concordancia por ese motivo. Para mí es un error porque si hubiésemos añadido negativas, es posible que pudiésemos utilizar esas palabras que nos pueden generar mucho tráfico. La concordancia amplia, la verdad es que genera mucho tráfico. Y bueno, ahora vamos a hablar también un poco de concordancias. En el bloque 3 tenemos la concordancia amplia modificada, frase y exacta. Bien, pues no utilizar bien cada una en el momento que corresponda, para mí también es un error. No usar concordancia amplia y amplia modificada, para mí es el error ahora mismo más grande que podemos tener. Y esto hace años, a lo mejor no era así, pero hoy en día con el Machine Learning y demás,
con el aprendizaje automático y con los algoritmos que van por detrás, la concordancia amplia y amplia modificada funcionan muy bien cuando hay datos detrás, cuando los algoritmos tienen una base de datos amplia. Suelo usar la concordancia exacta, algo que era muy interesante en el pasado, porque nos permitía tener mucho control y etcétera, etcétera, pues hoy en día ya no es tan interesante, precisamente por toda la automatización que hay. La concordancia exacta nos limita mucho. No digo que no sea necesaria, en algunos casos sí, porque nos permite tener mucho control, pero ojo, porque si nos limitamos solo a la exacta, nos estamos perdiendo y mucho. No usar concordancia amplia en combinación con CPA o ROAS, error enorme hoy en día. Yo, como me gusta mucho experimentar, es algo que descubrí con un cliente, me acuerdo, hace, bueno, pues ahora como año y medio o 2 años, cuando todo esto de la automatización estaba empezando ya a acelerar y funcionar cada vez mejor. El cliente quería más tráfico, quería más conversión, quería más de todo y, bueno, hice una estructura muy cerrada de concordancias y no me estaba funcionando muy bien. Más o menos tenía los mismos resultados que podía tener el cliente antes de trabajar conmigo. Entonces empecé a abrir concordancias trabajando con CPA. Lo hice en el segundo mes casi, más o menos. La verdad es que fue un poco acelerado porque tampoco tenía todavía tanto histórico de conversiones, pero bueno, a veces hay que arriesgar. Y me funcionó muy bien. Y de hecho me funcionó también que lo fui ampliando cada vez a más campañas y en efecto conseguía mucha más conversión. De hecho, cuando trabajas con CPA y concordancia amplia, llega un momento en que no tienes que negativizar, porque el sistema ya, el algoritmo, digamos que va seleccionando las búsquedas que son buenas. Cuando identifica patrones que no son buenos, de términos de búsqueda no sale a subasta, con lo cual la conclusión es que la concordancia amplia se lleva muy bien con RTB, con Real Time Bidding, con pujas en tiempo real. 4. Audiencias de búsqueda. Bien, esto es algo que está evolucionando y que, bueno, cada vez tenemos más opciones. Las audiencias de búsqueda, lo que hacemos es que en una campaña de búsqueda, un usuario que lo tenemos en una lista, por así decirlo, sí, un usuario que de alguna forma está dentro de una lista porque tiene un patrón determinado de conducta, pues podemos hacer modificaciones en nuestras campañas. Bien, no utilizar estas audiencias para hacer ajustes en las campañas es un gran error. Y si no queremos hacer ajustes de momento, no añadir estas audiencias, no añadirlas, de hecho todas las audiencias que tengamos, no añadirlas en modo de observación simplemente para verificar cómo ese público interacciona simplemente para recoger datos, es también un error, porque es que el sistema empieza a recoger datos desde el momento que lo añadimos. Entonces, simplemente, si no lo estamos añadiendo, no estamos generando datos. Y la verdad es que hoy en día, en Google Ads, generar datos es la clave. Podemos, como pongo aquí, incluso usar audiencias negativas para bloquear públicos. Esto, pues, es también muy interesante. Si, por ejemplo, estás ofreciendo un servicio y se te cuela gente que lo que quiere es encontrar empleo sobre ese servicio, tú podrías negativizar simplemente usando una audiencia que es usuarios que están buscando empleo. ¿Os dais cuenta? Cómo nos puede ayudar a afinar mucho más nuestras campañas. Tipos de audiencias que tenemos. Bueno, tenemos las listas de remarketing, que son usuarios que han visitado nuestro sitio web. Tenemos audiencias de mercado, que es, por ejemplo, el caso que os he explicado de usuarios, por ejemplo, que estuviesen buscando empleo en los últimos 30 días. Podríamos negativizarlo. Y también tenemos datos demográficos. Pues tenemos ya datos de los usuarios. Datos interesantes, como si tienen vivienda, bueno,
sus estudios, etcétera, etcétera. Se está empezando a parecer un poco a Facebook, ¿no? Google está empezando a añadir también información de los usuarios como hace Facebook. Evidentemente sin llegar a tener tantos datos como tiene esa red social, pero bueno, ya se están preocupando también por ello. Tips. ¿Qué consejos os doy? Bueno, pues como os dije antes, añadir todas las audiencias posibles en modo observación a nivel de campaña, no hacerlo a nivel de grupo porque los datos se os separan. A nivel de campaña, añadir todas las audiencias en modo observación. Recoger datos durante varios meses y después analizar las audiencias. Si vemos que hay algunas muy diferentes, pues podemos hacer algunos ajustes. ¿Qué tres cosas podemos hacer? Bueno, pues podemos hacer un ajuste positivo de la puja para audiencias que estén en posición baja y tengan un buen rendimiento. Si tenemos usuarios de un grupo determinado que están en posición media 3 y el rendimiento es bueno, pues podemos rankear un poco más alto, podemos hacer un ajuste positivo. Si tenemos audiencias con más rendimiento, podríamos hacer un ajuste negativo de la puja. Si estamos rankeando en posición 2 y el costo por conversión es muy alto, pues puedo bajarle la puja para que rankee en una posición más baja y el costo por conversión sea más ajustado. Y podríamos incluso bloquear audiencias si gasta y no me da nada de conversión o son conversiones malas, como el ejemplo que os dije de que estoy ofreciendo un servicio y hay gente que busca empleo sobre ese servicio, pues directamente me cargo a todos los usuarios que buscan empleo y el anuncio directamente pues no les estaría saliendo. 5. Ajustes de puja. Bien, esto también es algo en lo que me he encontrado pues, anunciantes como que desconfían y no hacen tantos ajustes de puja, ¿no? A veces también porque no se tienen las cosas claras, no se analizan bien los datos. Entonces, para mí, no realizar ningún ajuste de puja es un error. Son muchos las partes donde podemos hacer ajustes de puja antes de automatizar, porque una vez que automatizamos y entramos en piloto automático, ya los ajustes de puja, que digamos que son cosas manuales, ya no tienen tanto sentido. Entonces, en esa fase inicial, donde estamos todavía nosotros tocando, manipulando la herramienta, no hacer ajustes de puja es un error. También es un error realizar muchos ajustes de puja sin tener en cuenta que se suman unos y otros. Si nosotros hacemos un ajuste negativo para el móvil y además hacemos un ajuste negativo para una provincia determinada y además hacemos un ajuste negativo en una audiencia, pues vamos sumando ajustes. Hacemos además un ajuste negativo si es mujer y hacemos otro ajuste negativo si tiene una edad determinada. Pues al final lo que sucede es que matamos el tráfico, porque cuando un usuario va sumando todas esas restricciones, se suma. Entonces, si hacemos muchos ajustes de puja hay que tenerlo en cuenta y a lo mejor tenemos que hacer ajustes más flojos porque se suman todos y al final podemos estar matando el tráfico. En todo caso, la clave es hacer ajustes cuando estamos en modo manual. ¿Y qué ajustes podemos hacer? Pues en las ubicaciones, donde salen nuestros anuncios, en las provincias, en ciudades, bueno, como queramos. También en el dispositivo en el que está saliendo, ordenador, tablet, móvil. Podemos también utilizar la programación de anuncios para hacer ajustes de puja o para programar que nuestros anuncios salgan en unas horas o días determinados. Podemos también hacer un ajuste de puja avanzado para llamadas, en el que subimos la puja solo cuando nuestro anuncio salga con la extensión de llamada. Podemos trabajar con las audiencias, como hemos visto en el slide anterior. Tenemos también la opción de trabajar con datos demográficos, sexo y edad.
Hay también otros valores como los ingresos que tienen los usuarios, pero esto en España no hay bastantes datos. Esto funciona en otros países. Y bueno, pues como tip decir que los ajustes de puja son una forma excelente de modificar el presupuesto de una campaña cuando ésta se dispara. A mí suele ser la optimización más fácil y más sencilla de hacer. Cuando tienes una campaña que ya ha generado datos y de repente se te va el presupuesto o te dicen que hay que reducir el presupuesto, pues es súper fácil porque no solo reduces el presupuesto, sino que haces que la campaña sea súper rentable o más rentable de lo que era antes cuando invertía más, porque lo que haces al final con todos estos ajustes es quitar lo que peor funciona. 6. Real-time bidding. Bueno, hemos hablado un poco de rebote en lo anterior, en los 5 puntos anteriores, en alguno hemos tocado algo. Bien, esto para mí es la clave hoy en día en Google Ads. Si no llegamos hasta este punto, estamos perdiendo un montón de oportunidades y no le estamos sacando partido a la herramienta. Estamos invirtiendo, pero no está siendo todo lo eficiente que podría ser. ¿Por qué? Porque si no lo usamos, si no hacemos pujas en tiempo real, no hay un algoritmo que esté detrás decidiendo cuánto se puja para cada subasta, estamos tomando decisiones sin contextualizar. Porque solo los algoritmos pueden conectar un montón de señales entre sí para determinar si una puja tiene un valor o tiene otro valor. Utilizar CPC manual o un CPC mejorado de forma indefinida, pues es un gran error. Desde luego que si es manual 100%, sin ni siquiera la capa de CPC mejorado, que ya es algo de real-time bidding, es un error enorme. Pero quedarnos en un CPC mejorado, avanzado, como quieran llamarlo Google, también lo considero un error porque por encima, siempre que generemos datos, ¿vale? Si es una campaña con una inversión muy pequeña, pues a lo mejor no estamos generando datos, pero en el momento que la campaña crece, si se generan datos, no pasar a automatizar es un error. Si tenemos históricos de conversiones, lo inteligente es pasar a RTV de forma gradual. O sea, no vamos a automatizar entero toda una cuenta. Empezaremos con algunas campañas. Seleccionar la campaña de forma inteligente pues es también clave en la forma de arrancar para tener éxito. Decir que RTV pues toma decisiones basándose en datos contextualizados, cruza datos, lo que llamamos Big Data. Un poco la clave de todo esto es que RTV utiliza datos que nosotros no podemos utilizar de forma manual. No tenemos acceso a todos esos datos y además, aunque tuviésemos acceso a esos datos, no tenemos la capacidad de cruzarlos. Entonces, RTV está con mucha ventaja en comparación con una puja manual. RTV hace que todo funcione mejor. Los anuncios, las segmentaciones, es como que la misma campaña funciona mejor que cuando lo teníamos en modo manual. Evidentemente, requiere un periodo de aprendizaje, no es algo que sea instantáneo, también depende de cuántos datos hemos generado, pero también decir que si yo comparo cómo era todo esto hace 5 años, porque la automatización existe hace muchos años, si yo comparo cómo era hace 5 años a cómo era ahora, he de decir que los algoritmos son más listos. Ahora con menos datos funciona mejor que en el pasado. En el pasado necesitabas mucho histórico para que todo esto funcionara. Ahora, en campañas que no son tan grandes, ya empieza a funcionar muy bien. Podríamos decir, como conclusión, que Google Ads en la actualidad está pensado para RTV. Está pensado para automatizar. De hecho, hay muchos elementos dentro de Google Ads que es así como mejor les vamos a sacar partido. Opciones que tenemos para
ajustar las pujas en tiempo real. Bueno, el CPC mejorado. Y os pongo aquí CPC mejorado para conversiones. ¿Por qué? Pues porque va a salir un CPC mejorado que va a ser para valor de conversiones. Esto lo veréis próximamente. Un CPC mejorado que se basa en el valor de las ventas. Esto está pensado sobre todo para comercio electrónico. Es como si fuese una especie de ROAS, pero intermedio. Luego tendríamos el CPA. Cuando nosotros le decimos al sistema que queremos las conversiones a un costo determinado, porque el CPC mejorado lo que hace es aumentar o disminuir un poco la puja, pero nosotros le decimos, quiero pagar 50 céntimos por cada clic y el sistema me sube o me baja la puja. El CPA, recuerdo que es cuando nosotros le decimos, quiero las conversiones a 10 euros y el sistema puja lo que haga falta para tener las conversiones a esa cantidad. Luego tenemos el ROAS, que esto es sobre todo para comercio electrónico, y le decimos, pues Google, quiero que cada euro me dé 5 euros en ventas. Y eso es lo que hace el sistema. Tratar de hacer el milagro, multiplicar el dinero. Luego hay otra que es maximizar conversiones, que esta, digamos que si tenemos 100 euros diarios para invertir en AdWords, va a tratar de darte la mayor cantidad de conversiones. Yo no la uso, esta, la verdad es que no me convence, prefiero utilizar otras, pero bueno, es una opción. Y nos vamos al último bloque, al bloque 7, el bloque de los anuncios. Errores que podemos cometer hoy en día, pues no usar los anuncios con 3 títulos. Los anuncios hoy en día pueden tener 3 titulares. Fijaros, Master Google Ads, 100% avanzado, 9 meses. Son 3 titulares. Sabemos que es un título porque tiene la barra vertical que separa. Entonces, esto tiene mucha historia porque es que los anuncios hoy en día podemos utilizar los anuncios inteligentes. No utilizarlos es un gran error. ¿Por qué? Porque podemos elegir varios titulares 1, varios titulares 2, varios titulares 3 y el sistema se pone a barajarlos y a hacer combinaciones. O sea, es aquí donde el Machine Learning se mete a tope para hacer que todo funcione mejor. Entonces, no utilizar estos anuncios inteligentes que nos permiten hacer un testeo introduciendo elementos dentro del anuncio, pues es para mí un gran error. Debemos también de cambiar la forma de redactar anuncios. Hoy en día, para redactar un anuncio tienes que sentarte y decir, bueno, a ver, ideas, y las vas apuntando todas y después, digamos, que vas estructurándolo, cómo todo eso lo metes dentro del anuncio para que luego el sistema se ponga a hacer combinaciones de un pedazo de texto con otro y al final, digamos, que te construyen como el Frankenstein de los anuncios, hecho a retales. Debemos de pensar además en los anuncios con las extensiones de anuncio, porque las extensiones nos dan, pues bueno, como vemos aquí en este anuncio, las extensiones hacen que el primer competidor no se le vea. Esto es una búsqueda desde móvil, pero si nos fijamos, el título, con todas las descripciones, con las extensiones de enlace, con la extensión de llamada, hace que el segundo posicionado, pues no esté. Y el orgánico, pues estará pues todavía mucho más abajo. Entonces, las extensiones son positivas. Aparte de que dan más información sobre nuestro anuncio, pues también desplaza y hace que seamos más visibles que los demás. No usar todas las extensiones de anuncio posible, para mí es un error. Las extensiones mejoran mucho el CTR y el nivel de calidad. Y, bueno, pues esto nos va a beneficiar, nos va a dar más tráfico, va a hacer que los clics sean más baratos. Las extensiones, como vemos en este caso, alejan a los competidores. Si alguien busca y solo nos ve a nosotros, pues ya es una ventaja. No todo el mundo hace scroll, no todo el mundo llega a las posiciones más bajas. Usar también todas las extensiones y que se canibalicen entre ellas, para mí también es un error,
porque se deja salir una extensión que es más importante para nosotros. O sea, a lo mejor la extensión de llamada para mí es clave y al tener otras, pues esta extensión me sale menos, porque debemos de recordar que no tenemos control. Nosotros añadimos las extensiones y luego Google las va colocando en función de como él considera que es correcto. Bueno, y con esto hemos terminado los 7 tips, los 7 bloques de errores más frecuentes que se suelen cometer en Google Ads. Ahora os quería simplemente informar de que nos dedicamos a la formación desde hace ya más de 5 años, que tenemos distintos bloques de máster. Tenemos un máster para gestores de cuentas de pago por clic que no sepan nada de todo esto, que empiecen desde cero. Es un máster de 6 meses. Y luego ya tenemos másters más avanzados para usuarios que ya llevan más tiempo, 6 meses, más de 6 meses gestionando. Tenemos uno que es solo de Google Ads, luego tenemos otro que es de PPC, que ya tiene pues Facebook Ads, Twitter Ads, LinkedIn Ads. Y otro más avanzado todavía, que es el PPC Plus, que pues que tiene todo lo anterior y tiene pues algo de Analytics, de CRO, de redes sociales. Bueno, tiene un poquito, está más completo, más vitaminado, podríamos decir. Bueno, no me he presentado, lo dejo para el final. Soy Enrique del Valle. Aquí tenéis mi cuenta en Twitter y mi nueva cuenta de Instagram, en la que estoy subiendo vídeos. Estoy usando esta cuenta sobre todo porque, me está gustando más el formato de vídeo que otros formatos. Y, deciros que trabajo con AdWords desde el año 2004. Empecé, pues, con un proyecto familiar. Y fue 2009 cuando ya vi que me gustaba todo este mundo y me tiré de lleno a él. Ya han pasado, sin darme cuenta casi, 10 años. En 2011 me hicieron colaborador principal de la comunidad de AdWords, así se llamaba entonces y hasta hace bien poco, y de la que sigo colaborando todavía a día de hoy. En junio del 2013 lanzamos Aprende con Darwin, un proyecto de formación. Un año antes estuve colaborando con Google había antes unas formaciones que se hacían que eran para agencias, y también hice algo de Google Academies, pero no mucho, y no me gustaba mucho el control que me tenía Google, que no podías decir todo lo que quisieras y que un poco tenías ahí un poco de limitaciones. No me gustó, nunca me ha gustado que no poder expresarte, ¿no? con libertad, y por eso decidí empezar a dar formación por mi cuenta, y ahí fue cuando empezamos con Aprende con Darwin. En octubre del 2016 escribí mi libro sobre AdWords. Me costó mucho, la verdad es que es bastante complicado escribir un libro sobre algo que cambia tanto. He conseguido escribir un libro que todavía tenga sentido, aunque hayan pasado ya unos años desde que lo escribí, porque eran estrategias que sé que no iban a cambiar. Entonces, el libro está muy, muy lleno de explicaciones y de cosas que son un poco atemporales. Evidentemente, han salido cosas nuevas y hay capturas de pantalla que no valen. Es evidente. Y aquí os dejo la dirección donde viene un poco explicado todo, lo del libro. Incluso hay un capítulo que se puede ver, el primer capítulo se puede ver de forma gratuita. Y eso es todo. Espero que os haya gustado este webinar y nos vemos pronto en más webinars, porque la verdad es que me está gustando esto de los webinars. Y es un poco también, creo que en vez de empezar a escribir artículos, voy a hacer webinar artículos, o como queramos llamarlo. Creo que es más fácil hablar sobre algo y explicarlo que no escribirlo. La verdad es que escribir un artículo se tarda también mucho tiempo y, el resultado está ahí. Yo creo que en vídeo, en formato vídeo, se puede explicar algo mejor que en escrito, ¿no? Que es más complejo. Así que eso es todo. Nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.